Vamos a iniciar los contenidos referidos a las transformaciones sociales y culturales del siglo XIX. En primer lugar, vamos a hacernos una idea viendo el contexto europeo en el cual se sitúa nuestro país. Si atendemos al índice de población urbana, observaremos que la península la península ibérica se sitúa entre el 35 y el 50% de población urbana. Si nos centramos en el número de ciudades, de población, de habitantes de las ciudades españolas, podemos ver que solamente dos ciudades se sitúan entre 500.000 y 1.000.000 de habitantes. Este es el índice que vamos a seguir en la explicación de estos contenidos. Primero nos centraremos en las transformaciones demográficas, en las características de la nueva sociedad, para terminar en el movimiento obrero. Vamos a ver en primer lugar las características demográficas de España en el siglo XIX. En primer lugar, habría que definirlo como que España tiene un régimen demográfico antiguo. Pervive un régimen demográfico antiguo a lo largo de todo el siglo XIX, salvo algunas zonas de España como Cataluña, que iniciaron la transición demográfica. Este régimen demográfico antiguo se caracteriza por una alta natalidad y una alta mortalidad, especialmente esta si nos referimos a España. De todas maneras, la población creció desde finales del siglo XVIII, desde 1797 hasta 1900, un 80%. De todas maneras, moderadamente respecto a otros países europeos que lo hicieron en mayor medida. La tasa de mortalidad en España se mantuvo por encima de la media europea en un 29 por mil. Ello estuvo causado por las pésimas condiciones sanitarias, que van a causar a su vez una elevada mortalidad infantil, por las crisis alimentarias, por las hambrunas que sufrió la población y las epidemias asociadas a estas dificultades higiénicas y sanitarias, las epidemias de fiebre amarilla o de cólera que se sucedieron en distintas oleadas a lo largo del siglo XIX. Si vemos la tasa de natalidad, es una tasa bastante alta, un 34 por mil, fruto de la situación de pobreza en el medio rural de la población. Por tanto, nos vamos a encontrar con un crecimiento vegetativo de un 5 por mil. En 1900, por ejemplo, si observamos la tabla a lo largo del siglo XIX, este crecimiento vegetativo se sitúa en 9,3 por mil, en 1860, en 1870 en un 5,6, en 1884 5,2, en 1900 8,3, aunque si nos referimos si tenemos en cuenta las migraciones, podremos reducir que el crecimiento natural total, el crecimiento con el saldo demográfico se sitúa en un 5 por mil. Si observamos el gráfico de barras, veremos cómo el crecimiento de la población se produce especialmente a partir de mediados del siglo XIX. Si nos centramos en los movimientos espaciales de la población, en los movimientos migratorios y en la urbanización de España, podemos caracterizar mejor los aspectos demográficos del país en el siglo XIX. En primer lugar, podemos observar las migraciones exteriores. Durante el siglo XIX
observamos que emigraron entre 1830 y 1900 1.400.000 personas aproximadamente. El destino preferido fue Argentina. Hasta 1850 estuvo prohibido emigrar. La Constitución de 1869 reconoció el derecho a emigrar. También hubo emigraciones políticas, exilios, vinculados a los numerosos cambios políticos que se produjeron en nuestro país durante el siglo XIX. Las migraciones internas van a tener como protagonista el éxodo rural. La población se va a dirigir a las ciudades para mejorar su nivel de vida, y también desde el centro hacia la periferia, hacia el litoral mediterráneo. Esto va a estimular el desarrollo urbanístico de España. Si nos fijamos en el mapa de la población de las ciudades españolas a finales del siglo XIX, podemos observar solamente dos grandes núcleos de 500.000 o más habitantes, y a partir de esos momentos nos encontramos con un núcleo de entre 75.000 y 100.000 habitantes en Valencia, y los demás se sitúan entre 15.000, 30.000 hasta 75.000 habitantes. Observamos la despoblación del interior del interior peninsular en lo que respecta a la población urbana, y la concentración de dicha población en el litoral mediterráneo, incluso en el litoral atlántico. En la tabla superior observamos el saldo migratorio, salidas y retornos. Podemos ver un saldo positivo entre 1882 y 1890 de 83.629 personas. Entre 1891 y 1900 se produjo un saldo negativo de más de 100.000 personas. Y entre 1901 y 1910 observamos otra vez un saldo positivo. La inmigración va a ser intensa en las dos primeras décadas del siglo XX.